Bienvenidos nuevamente a nuestra lección juvenil número 2 para este segundo trimestre del año 2021. Ver para creer. Esta frase es muy conocida y quizás en algún momento de nuestra vida la hemos utilizado o nos la han dicho. ¿Será que nosotros necesitamos ver algo para creerlo? En el ámbito cristiano necesitamos ver un milagro para poder creer en Dios, o quizás un amigo, un familiar, una acción, un acto, una palabra. ¿Qué es lo que más nos importa? Bueno, vamos a ver qué nos quiere decir la lección juvenil con este título de Ver para creer. Bienvenidos. El texto clave lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 4, versículos 48 al 50. Jesús le contestó: «Ustedes no creen, sino ven señales y milagros». Pero el oficial le dijo: «Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera». Jesús le dijo entonces: «Vuelve a casa, tu hijo vive». El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. En este texto podemos vislumbrar algo muy importante. Un hombre de fe, un hombre que no necesitó que Jesús fuera directamente hacia su casa para que su hijo fuera sano, sino que creyó en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no debemos creer en la palabra del Señor y nos olvidamos de sus promesas, de sus pactos, de que Él está con nosotros cada día? Es importante, mis queridos jóvenes y mis queridos hermanos, que tengamos presente que el Señor siempre cumple su palabra. Y si tenemos fe, no necesitamos decir esa frase de ver para creer, porque ya hemos creído antes de que suceda. La sección de más luz. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el acerto de Jesús, de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender de esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Deseado de todas las gentes, capítulo 20, página 176. Qué importante es que nosotros tengamos en cuenta que antes de que el Señor nos dé una bendición, antes de que esa oración sea contestada, nosotros deberíamos orar por un agradecimiento al ya tener solucionado nuestro problema o esa oración contestada. Es muy importante esto que aparece allí. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez has participado en alguna actividad para fomentar la confianza, como el juego de la caída hacia atrás, en el que te dejas caer de espaldas confiando en que tus compañeros te sostengan? ¿O se te ha encomendado una tarea de mucha responsabilidad como la de cuidar niños? De ser así, escribe lo que has aprendido sobre la importancia de la confianza en estas actividades. Esta palabra confianza es muy importante, no solamente en actividades o en trabajos que debamos realizar. Cuando le contamos algo a alguien, cuando esperamos que esa persona guarde lealtad hacia nosotros por situaciones diferentes que vivimos en nuestra vida y que decidimos tener esa confianza en alguien, contarle nuestras situaciones. Sí, la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero eso no quiere decir que no podamos tener una cercanía con alguien y que tengamos esa confianza. Eso sí, debemos ser muy prudentes y tener en cuenta que la única persona perfecta que nunca nos fallará, que nunca nos dirá una mentira y que siempre guardará nuestros secretos es Dios. Una anécdota importante. A Missouri se le conoce como el estado Convénceme de Estados Unidos, porque los habitantes de esta zona tienen fama de que primero tienen que ver para creer, o primero tienen que ver para creer. Trata de recordar un momento de tu vida en el que preferiste ver algo antes de creerlo. ¿Por qué fue? Quizás tú eres un Missouri, alguien que necesita ver las cosas para poder creer.
creciste en Missouri, es decir, en un ambiente en el que las personas debían ver situaciones para poder creer, o quizás conoces a alguien que tenga esa tendencia. ¿Se te ha sido difícil confiar sin ver? Es importante que tengamos presente que cuando nosotros queremos conocer algo, queremos evidenciar una situación, como seres humanos necesitamos verlo, sentirlo, que está sucediendo. Pero la fe funciona de otra manera, y es lo que nos viene hablando nuestra lección para el día de esta semana. Ahora, identifícate con la historia. Pasados esos días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje hacia Galilea, porque como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de Galilea región lo recibieron bien. Sí, es una región que había confiado en el Señor. Aquella región lo recibieron de una buena manera, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y habían visto todo lo que él había hecho. Jesús regresó a Cana de Galilea cuando había convertido el agua en vino, y había un alto oficial del rey que tenía a su hijo muy enfermo. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa para sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. En ese momento Jesús le contestó: «Ustedes no creen si no ven señales y milagros». Pero el oficial le dijo: «Señor, ven pronto antes que mi hijo se muera». Jesús le dijo entonces: «Vuelve a casa, tu hijo vive». El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: «Tu hijo vive». Él les preguntó a qué hora había de comenzar a sentir que su hijo estuviese mejorando, y le contestaron: «Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre». El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: «Tu hijo vive», y él y toda su familia creyeron en Jesús. ¡Qué mensaje tan poderoso! ¿Qué milagro tan grande podemos evidenciar en esta historia de la Biblia? ¿Será que en algún momento nuestro Dios nos ha permitido sentir ese milagro en nuestra vida? Seguramente sí. De muchas formas el Señor te dice que está allí, que puedes creer y que puedes confiar en Él, en su presencia en nuestra vida. ¿Lo sabías? Hablando de ver para creer, hace unas décadas se realizó un estudio ya clásico en el que se realizaron pruebas con niños pequeños para comprobar si los seres humanos nacemos con el miedo a caernos. Sobre una mesa se colocaron varios bebés que recién estaban aprendiendo a gatear, uno a la vez. Con una plataforma de acrílico transparente formaron un puente hacia otra mesa idéntica. Casi todos los niños pequeños se negaron a gatear sobre el acrílico porque el puente transparente se les daba la impresión que podrían caerse. Desde bebés, desde niños, entonces podemos ver este experimento. Tenemos el miedo de la incertidumbre de lo que va a suceder o de lo que va a pasar. ¿Será que lo que me están diciendo es verdad? ¿Será que lo que yo voy a hacer me traerá buenos frutos? ¿O me arriesgo en algo que no está bien, quizás en un negocio, en una carrera universitaria, en una relación sentimental, en algo familiar? Muchas veces quizás nos encantaría ver lo que va a suceder para saber si podemos emprender esa decisión. Pero la vida se compone de retos, de situaciones importantes en las cuales nosotros debemos aferrarnos a Dios y seguir adelante. Explica la historia. ¿Por qué crees que el oficial se acercó a Jesús primeramente? Yo creo que él conocía al Señor. Había escuchado previamente de su poder y de lo que él hacía por medio de sus milagros. No tenía ninguna duda de que Jesús podía nuevamente darle vida a su hijo. En tu opinión, ¿qué ocasionó ese cambio de enfoque? Ese cambio de enfoque lo ocasionó la importancia de que tenía Jesús en ese momento, para la vida de los demás, para el entorno en el cual se encontraba, y cómo él entonces manejaba su poder, del cual emanaba amor, misericordia, bondad, sanación y sobre todo cambiar la perspectiva de las demás personas. El relato nos dice que él y su familia se convirtió y adoraron a Jesús. Qué importante que podamos nosotros también ser un medio de salvación para otras personas.
¿Qué significa que nadie es profeta en su propia tierra? Es un dicho conocido, quizás en algún momento lo hemos escuchado. Quiere decir que nosotros, en nuestro lugar de procedencia, en el lugar donde nacemos, donde crecemos, generalmente no reconocen un acto, no reconocen una situación. Un ejemplo, yo puedo cantar muy bien y en mi iglesia puede que sea algo muy normal, pero si voy a otro lugar, quizás esas alabanzas pueden tocar el corazón de otras personas y pueden sentirse bendecidas por lo que han percibido en esa canción. Es un ejemplo entre muchos, teniendo en cuenta que lo más importante de nuestros dones es Cristo Jesús. Marcos 13:22 nos dice que habrá falsos cristos y falsos profetas en los últimos días, haciendo señales y maravillas para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Compara esta advertencia con lo que Jesús dijo a la gente de Caná de Galilea sobre su deseo de ver señales y maravillas. ¿Qué puedes hacer para adoptar una posición diferente a la de ver para creer y confiar en la palabra de Jesús como lo hizo el oficial de la realeza? Mis queridos hermanos, nosotros debemos tener presente y confianza en que nuestro Dios, todo lo que nos ha dicho por medio de su palabra es real y es verdad. Vivimos cada día siendo testigos de sus milagros y de sus bendiciones. Nuestra vida, nuestra salud, de mantenernos con bien, de darnos el alimento, de darnos esa persona especial, un trabajo, siempre nos sustenta y siempre está allí demostrándonos su amor por medio de milagros increíbles en nuestra vida. Es muy importante que podamos fomentar en nuestro corazón la fe, que no necesitemos ver para creer, que podamos sentir su presencia por medio de lo que Él hace por nosotros. Qué maravilloso es que podamos percibir y sentir que el Espíritu de Dios está habitando en nosotros y que de la misma forma nos hace sentir que de verdad no hay que ver para creer, sino que ya hemos creído sin ver. Fe es creer lo que no vemos y la recompensa de la fe es ver lo que creemos. San Agustín. La fe espera de Dios lo que está más allá de toda expectativa. Palabras importantes y frases sobre la fe. Aplícalo en tu vida y con esto terminamos nuestra lección juvenil número 2, nuestro repaso y resumen. ¿Alguna vez has pensado en lo maravilloso que debió haber sido caminar literalmente con Jesús mientras Él dirigió a sus discípulos en un recorrido que sacudió al mundo? Con toda seguridad habrías visto y creído, ¿no es así? Pero la realidad es que estamos en aquel siglo XXI, nuestra actualidad. Jesús habló de nosotros cuando dijo, dichosos los que creen sin haber visto. ¿Alguna vez has sentido como que en realidad estás caminando junto a Jesús? En nuestro caminar cristiano, en nuestra experiencia cristiana, debemos aprender a caminar con Jesús, a que su palabra, a que su vida, a que su ejemplo sea ese reflejo que nosotros también podamos dar. Y es muy importante que sintamos la presencia de nuestro Dios a nuestro lado. De esa forma muchas personas u otras personas pueden percibir que es así y que podamos caminar con Jesús, que podamos hacer nuestras actividades de estudio, de trabajo con Él. Él quiere que podamos estar completamente entregados a su causa. Y es muy importante porque nos ayudará aún más para no tener que decir ver para creer. Sigue diciendo nuestra lección de aplícalo en tu vida. ¿Recuerdas algún momento en el que alguien te ofreció algo bueno sin nada a cambio? ¿Será que pasa eso aún todavía? ¿Sentiste duda de que no hubiera sido algo con interés, un interés oculto o que esperaran algo a cambio? Pero resultó ser cierto, exactamente cómo se te ofrecía o cómo se te lo daban. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué respuesta tuviste con la persona que te hizo la oferta? Cuando nosotros recibimos un regalo, cuando alguien nos da algo sin esperarlo, una sorpresa, algo que nos llena de gozo, generalmente no creemos que sea del todo cierto. Somos seres humanos que dudamos de la buena voluntad de las demás personas y que hoy en día generalmente todos dan, pero esperamos algo a cambio, que no debería ser así siempre.
No deberíamos tener ese pensamiento de esperar algo a cambio. Si vamos a dar algo, si vamos a ofrecer algo, que sea de corazón, y porque así Jesús lo ha puesto en nuestra vida, sin esperar algo a cambio, sino la rectificación de que podamos hacer las cosas de una forma correcta. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Hebreos 11:1. Para terminar, te hago una pregunta súper importante, que si quieres responder lo puedes hacer en nuestro correo de mascercadecristo@gmail.com, si no quieres que vean tu respuesta en los comentarios. ¿Cuán fuerte es tu fe ahora? ¿Cuán fuerte sientes que estás en este momento? ¿Qué te aleja de Dios? ¿Qué es un obstáculo para tu vida que ahora no te deja acercarte a Él? Hoy es el momento para que pongas esas cargas y esos obstáculos en las manos de Cristo y puedas liberarte, puedas tener fe, podamos creer y podamos confiar en que el Señor Jesús pronto volverá por cada uno de nosotros. Ver para creer, esperemos que esa no sea una frase en nuestra vida cristiana, todo lo contrario, creemos porque ya hemos visto su poder y su gran amor a través de la historia. Vamos a orar para terminar. Gracias, oh Dios, te damos por la bendición y la oportunidad de aprender de tu palabra, de estar más cerca de Cristo, por medio de estas lecciones que nos ayudan a acercarnos a ti. Oh Dios, te pedimos para que en nuestra vida y en nuestro corazón no necesitemos la frase de ver para creer, que ya podamos creer por tus bendiciones, por tus dádivas y porque nos demuestras cada día que estás con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Más Cerca de Cristo, que puedas compartir nuestra lección juvenil y no solo eso, nuestros demás videos que estamos realizando para ustedes. Dios les guarde y recuerden que estar más cerca de Cristo debe ser nuestro principal propósito.